queridos compañeros y compañeras, embajador de la República de Cuba, Rogelio Polanco, embajadores del ALBA, ministro, comandante Ramiro del Salvador, misioneros y misioneras, martianos y fidelistas de Cuba que están aquí en Venezuela dando salud, vida, amor a nuestro pueblo. Misioneros en Martí y en Fidel. Compañero vicepresidente Aristóbulo, ministros, ministras, camaradas diputados y diputadas del Bloque de la Patria, camaradas generales y almirantes del Estado Mayor Conjunto de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a nuestro pueblo y al pueblo de Cuba, hoy le enviamos nuestra palabra de agradecimiento. Sí, agradecimiento por habernos regalado en el siglo XX y en el siglo XXI, proyectado hacia el futuro, a un gigante como Fidel Castro Ruz, que fundó una época histórica de dignidad, de independencia. Las gracias hay que darle a un pueblo que supo parir a una generación entera, la generación del centenario, generación brillante, virtuosa, comparable a la generación fundadora de nuestra América, gente extraordinaria como Fidel, como nuestro querido hermano mayor, nuestro querido presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz. Desde aquí le enviamos nuestro saludo de compromiso, de fuerza, de hermandad. Camilo Cienfuegos, Almeida, Abel Santamaría, tantos, Celia y tantas, de una generación brillante en sus valores éticos, morales, en su culto a Martí, culto profundo a José Martí. A Cuba le arrebataron la independencia que conquistó con las armas de Máximo Gómez, de Antonio Maceo, a finales del siglo XIX. Las últimas colonias donde puso su garra ya el derrotado y decadente imperio español fueron Cuba y Puerto Rico. Aquí mismo, en el Caribe nuestro. Cuba desarrolló durante todo el siglo XIX una batalla interminable por su derecho a existir. La cubanía de la que hoy gozan ustedes, hermanos cubanos, como resultado del proceso histórico de victoria de la Revolución Cubana, germinó en el orgullo que sentían los cubanos y las cubanas de llamarse así frente a un imperio déspota que utilizaba sus complejos de superioridad y su amargura por las derrotas en Sudamérica que le propinaron Bolívar, Sucre, O'Higgins, Artigas, San Martín, Morazán, y rumiaba sus amarguras y se desquitaba con el pueblo de Cuba, de Puerto Rico. Todo el siglo XIX Cuba fue un hervidero de ideas
la guerra de los 10 años y todos los intentos, hasta que otro gigante, José Martí, logró hilvanar un partido, el Partido Revolucionario Cubano, un proyecto, una idea y un solo ejército y un solo mando político-militar. Y se puso al frente Martí, siendo un poeta, un escritor, un hombre de no muy fuerte salud, supo que tenía que dar el ejemplo de ponerse al frente de los titanes de entonces, y fue a buscar a Máximo Gómez y unió a los ejércitos al frente con Antonio Maceo y él al frente. Él sabía que no iba a durar mucho en su aventura de tomar un arma y sobre un caballo ir a la conquista de la independencia de su amada Cuba. Pero también sabía que su sacrificio se iba a transformar en la semilla para abonar la fuerza moral suficiente para que los ejércitos, el Partido Revolucionario Cubano y la cubanía resurgiera de todas las derrotas y divisiones que habían tenido en el siglo XIX. José Martí fue el más grande pensador y seguidor de nuestro libertador Simón Bolívar. Y llevó su admiración a Bolívar más allá de los límites de la prosa y de la palabra. Lo llevó a la acción, lo llevó a la guerra. Martí cayó en combate y el ejército de Mambises continuó conquistando terreno hasta que llegó a ser inevitable la derrota del Imperio Español y su retiro de Cuba. Y el día de la victoria se lo negaron. Y los mambises no pudieron entrar a Santiago de Cuba. Y a Cuba entraron las tropas gringas detrás de una provocación infame que luego se descubrió pudo haber sido la primera guerra imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica para conquistar lo que ellos decían la fruta madura. Lo dijeron desde la doctrina Monroe. Cuba caerá en territorio de los Estados Unidos como cae una manzana, una fruta madura. Se creyeron siempre con el derecho extraterritorial de dominar esa tierra y de dominar al pueblo cubano. Y no permitieron a los mambises cobrar la victoria e iniciar el camino de la fundación de una república. Una frustración gigantesca. Luego le impusieron a Cuba la enmienda Platt, que autorizaba a los Estados Unidos a intervenir en Cuba cuando así lo determinara. Y comenzó la llamada república neocolonial, si es que puede llamarse república a una colonia o a una neocolonia. Todo esto forma parte de una historia que aún está en pleno desarrollo. Todo esto creó en Cuba un gran dolor, una gran frustración. Toda esa energía revolucionaria de los mambises, de Martí, del Partido Revolucionario Cubano, de Máximo Gómez, de Maceo, toda la heroicidad de esa generación virtuosa fue apagada y se dispersó por los campos, por los caminos, por las escuelas, por el pensamiento. Empezaba el siglo XX y el imperialismo estadounidense estrenaba sus garras de expansión imperial, como lo había advertido José Martí en el escrito sobre América con motivo de la realización de la Conferencia Panamericana de 1889 en Washington. Comenzó el siglo de la dominación imperial estadounidense sobre nuestra América. ¿Y dónde empezó?
a 90 millas en Cuba. Un pacto con el derrotado y en retirada Imperio Español significó la entrega de Cuba como un botín, la entrega de Puerto Rico, de Filipinas por allá en el Asia, de la isla Guam y de otros territorios que el Imperio Español había conquistado durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Y Cuba cayó sobre las garras más hostiles, de mayor desprecio que pudiera sentir un pueblo en nuestra tierra, habiendo conquistado con las armas, con su sudor, con su sangre, con su sacrificio, su propia independencia, como lo profetizara José Martí. Fue una historia de frustración, de dolor. Nuevas generaciones surgieron, una tras otra fue reprimida, asesinada. Antonio Guitera murió al lado de un gran patriota venezolano, Carlos Aponte. ¿Cuántos hombres y mujeres sirvieron su vida y dieron su vida por conquistar una república con un poquito de honor, con un poquito de decoro, como dijera alguien en esa época? Hasta que surgió, germinó una generación virtuosa, altiva, superior. En Cuba, las ideas de Martí, el pueblo humilde comenzó a atesorarlas en su hogar, el rincón martiano, y estableció un culto a Martí, a sus ideas, a su ejemplo, a la maravilla de sus escritos, a sus sueños. El rincón martiano en la escuela, en el hogar, en la comunidad, en la fábrica. Y toda esta generación, que luego se conoció como la generación del centenario, por los 100 años del nacimiento del apóstol Martí, recibió la influencia fundamental de su pensamiento, del culto a sus ideas. Y detrás del culto a las ideas, al pensamiento del apóstol Martí, estaba la expresión de la frustración que había causado la intervención imperialista de los Estados Unidos para acabar con los mambises y con el deseo de independencia. Nada viene de la nada. La generación del centenario y el surgimiento de este poderoso, de este gigantesco líder que conoció la humanidad y que asumimos como nuestro, Fidel Castro Ruz, es resultado de condiciones históricas de lucha del pueblo de Cuba durante todo el inicio del siglo XIX, del siglo XX. No es por casualidad que luego del asalto al cuartel Moncada, de aquella insurrección de la juventud cubana, el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba, en su defensa, conocida como La historia me absolverá, Fidel asumiera a José Martí como el autor intelectual del plan del Moncada. Y era así, fue así. Fue Martí quien hilvanó el pensamiento que llevó a la victoria, que frustró el imperialismo a finales del siglo XIX. Y fue Martí que le dio el sustrato moral, espiritual, patriótico, para que surgiera una generación entera, la generación del centenario, con un líder tan poderoso, de tanta pasión, de tanta convicción, de tanta intuición. Fidel hizo su aparición en la historia grande de Cuba y en la historia grande de América aquel 26 de julio
de 1953. Hizo su aparición con su voz de rebeldía. Le tocó a su generación tomar un fusil en la mano. No era posible luchar por la independencia, la democracia y la dignidad en América en tiempos de dominio y hegemonía imperialista yanqui, sin tomar los fusiles. No era posible plantearse proyectos de justicia y de democratización contra aquellas dictaduras sanguinarias impuestas por las oligarquías internas con el apoyo del imperialismo y la OEA, sin tomar los fusiles. Le tocó a toda una generación de América Latina, con Fidel, el movimiento 26 de julio y el ejército rebelde, asumir las responsabilidades. Fue un 25 de noviembre exactamente, embajador. Lo hablaba con nuestro hermano Raúl Castro Ruz, a la 1 de la mañana de hoy, cuando recibimos aquel golpe tan fuerte que aquí llevamos en un costado de nuestro cuerpo físico y en una parte de nuestra alma. Corrió un frío sepulcral de tristeza y de dolor cuando recibimos la noticia de que Fidel había partido. Fidel es un ser fuera de lo normal, todos lo sabemos. Fue y seguirá siendo una leyenda viviente con lo que hizo y lo que todavía tiene por hacer, porque todo lo que nosotros hagamos lo estará haciendo él mismo, por nuestras patrias grandes, por la humanidad. Y decía Raúl, con una voz recia, le di pésame, las condolencias, desde el dolor. Y Raúl me contaba cómo fueron sus últimas horas. 25 de noviembre, me dice Raúl, a las 10:29 de la noche, casi a la misma hora que en México, 60 años antes, un 25 de noviembre de 1956, partía el yate Granma con Fidel al frente en búsqueda de la libertad en Cuba. Exactamente 60 años después. Yo sospecho que Fidel hasta eligió cuándo irse. Le compartía de tantas conversaciones al embajador Rogelio Polanco y a Raúl, que cuando fuimos Evo y yo a celebrar con él los 89 años, hace un año, en la conversación él nos dijo: los acompaño hasta los 90 años. Hasta los 90 años. Yo le dije: no, comandante, no puede dejarte. Me dijo: no, ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes. Y es así. Él cumplió su misión ampliamente, sobrecumplió su misión. Si algún día se dijo del programa del Moncada que fue sobrecumplido por un pueblo revolucionario, hoy podemos decirle a Fidel: Fidel, vuela tranquilo, vuela en paz, misión cumplida, y aquí estamos nosotros, embraguetados con tu bandera, con la bandera de Chávez, para seguir cumpliendo la gran misión de la dignidad y de la independencia de nuestros pueblos.
60 años de perseverancia, de lealtad, 60 años inventándose y reinventándose, 60 años enfrentando al imperio más asesino y poderoso del mundo a 90 millas. Fidel en su vida es un mensaje. La victoria del 1 de enero de 1959 cambió la historia de América Latina, le dio un vuelco a la historia de América Latina. Es el hecho político histórico más importante después de los sucesos de la independencia suramericana encabezada por Bolívar, por Sucre, que rompió definitivamente las amarras del imperio español. La victoria de la Revolución Cubana, su lucha, su resistencia, su permanencia ha sido y será en los tiempos por venir, y así será recogido por la historia como el hecho inicial del fin de la dominación y la hegemonía imperial estadounidense en América Latina y el Caribe. Fue la campanada del siglo XX y es el ejemplo en el siglo XXI. Es Cuba quien levanta la bandera de Bolívar en el siglo XX. Es Fidel quien la encarna, consciente del poder de las ideas y del ejemplo de Bolívar. Y como buen militante de Martí, vino a Caracas el 23 de enero de 1959, un año después de la victoria de nuestro pueblo. Ya en aquel tiempo los factores oligárquicos habían impuesto la traición y nuestro pueblo se movía sin dirección, sin vanguardia, sin liderazgo, a pesar del inmenso poder de las fuerzas de izquierda y revolucionarias de entonces. Y vino Fidel aquí a la Plaza Boliares. Era la plaza pública y la avenida más grande que existía en Caracas. Dicen que llegaron más de 300.000 caraqueños que bajaron de los barrios que se le encaramaban al norte de la ciudad, que vinieron del oeste, del sur, del este, que vinieron del centro del país, del llano, y llegaron con la única intención de ver, de conocer, de oír a ese joven que había triunfado 22 días antes en La Habana, Fidel Castro Ruz. Y Fidel, con una visión de profeta, dejó para siempre como un mandato en su discurso del 23 de enero de 1959. El comandante Fidel Castro habló de Bolívar y habló del papel que le correspondía jugar a Venezuela para la liberación definitiva de toda la América Latina. Le dijo a aquella juventud, a los obreros, al pueblo pobre que se encaramaba en las montañas de las ciudades como Caracas, les dijo lo grande y glorioso que era la historia de esta tierra sagrada, que cuando Venezuela despertara, despertaría la América, y que ahí estaba Cuba a su lado para ese momento. 1959. Pero se impuso la traición, se impuso el engaño, el populismo, y tuvimos que sufrir 40 años de dominación oligárquica. Se impuso un régimen represivo de masacre. Solamente en los años 60, más de 3.000 jóvenes fueron desaparecidos, torturados por sus ideas políticas, por sus sueños de patria. Y en los años 70, destacados dirigentes revolucionarios
fueron capturados, torturados, desaparecidos. 60, 70. Alberto Lovera, Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica del año 58. Jorge Rodríguez Padre. Bueno, y un sinnúmero de hombres y mujeres. El país con la riqueza más grande petrolera de la América acumuló un 80% de pobreza y un 45%